Mi nombre es Osvaldo Londoño Zapata, me conocen como el Ojibrotado. Llevo más o menos unos 10 años trabajando aquí en ese semáforo con la práctica de las acrobacias aéreas en telas. Yo llegué a ese camino pues gracias a todo el tema de lucha y transformación social desde el barrio. Pues yo creo que empecé a hacer circo, empecé a hacer telas, empecé a hacer payaso. Más desde un asunto de salir de dinámicas y de realidades de los mismos contextos, como por ejemplo la violencia, como por ejemplo el asunto de las violencias familiares, que se vivía no solamente en mi casa, sino alrededor de donde nosotros vivíamos. Y había un espacio en donde nos podíamos distraer y que era diferente al de jugar fútbol, era diferente al de jugar básquetbol, era diferente al de usted irse a patinar o a nadar. Y era simplemente irte a montar en unos zancos, en una corporación comunitaria, en una corporación social. Y pues desde ahí empecé todo ese camino como artista que me ha llevado a un semáforo, me ha llevado a diferentes escenas, a carpas, a teatros. Más allá de la corporación también son amigos. Entonces, fueron amigos que me llevaron a una organización que se llama Convivamos en ese momento. Y que gracias a eso que es la parcería, a eso que es la amistad que muchas veces hasta ignoramos, pero que de una u otra forma simbolizamos de una manera muy profunda, fue que me llevaron como a parchar en unos zancos, como que hey, ven y parchate estos zancos, allí hay una organización donde entrenamos. Y eso fue llevándonos hacia ese lado, y yo creo que la organización, promoviendo también ese tipo de prácticas a nivel barrial, mostrando que hay otras formas de ser y de hacer. Entonces, creo que es un asunto muy bonito que me lleva a comprender que en la vida el destino te lleva a lugares mágicos. ¿Cuánto me hago yo un día en el semáforo haciendo telas? Es una variante. La gente dentro del gremio de circo callejero creen que la plata porque uno hace telas, aéreos y toda la vaina, pero todo es una variante. Como puede ser un día de 10.000 pesos, un día de nada porque a veces llueve, como puede ser un día de 200.000 pesos, puede ser un día hasta de millones porque no falta el que llegue y te da una bolsa de plata o no te dé nada. Yo como me siento ante el arte en la calle, muy orgulloso porque yo creo que no cualquiera sale a la calle a hacer arte. No cualquiera sale a la calle a asumir el ser artista, el asumir que hay habilidades que están salidas del currículum protocolario social, que es ahí, no, si entonces no es en una empresa, si no es en una organización, si no es un emprendimiento propio o una microempresa propia, entonces no se puede hacer nada en la vida. Pues hay muchas formas de hacer plata y yo creo que el ser artista es una de ellas. Mi nombre es Héctor David Pardo, soy artista de circo hace aproximadamente unos 10 años o 13 años. Mi nombre, digamos, artístico es conocido como Dofus. Inicié en el colegio a la edad de 15 años aproximadamente, un profesor que quiso llevar el circo como trabajo de grado, pero yo por conocidos que estaban en ese cuento me contagiaron, por así decirlo. Empecé con el malabarismo, ya que, digamos, en el contexto en el que estamos es más bien difícil o complejo encontrar como escenarios y espacios de formación diferentes al malabarismo, que son, digamos, técnicas de bajo riesgo, pues que son consideradas técnicas de bajo riesgo. Entonces, digamos que el malabarismo era lo más cercano que uno podía encontrarse con el circo. De inmediato también di con los monociclos, con la cuerda floja, cosa que me llamó bastante la atención y me gustó mucho, ya que con el monociclo como que tenía un breve imaginario pues muy lejano de infancia. Ese camino también se hizo al percatarme de que era rentable, sí, de que podía vivir del circo, de que podía hacerlo también un medio de ingresos que me pudieran, digamos, solventar las necesidades además de básicas, también pues solventar mis gustos, mis pasatiempos y poder invertir como en otras cosas pues que me generen también pues placer y beneficios. La primera vez que hice semáforo fue para un trabajo audiovisual del colegio. Me gustó mucho el hecho de la acogida que tuvo con las personas, de los vehículos. Se me hizo muy interesante, siempre quise pues como hacerlo cuando empecé con esto de los malabares por pura curiosidad. Después me di cuenta que podía ser rentable teniendo en cuenta pues la edad, 15, 16 años, todavía en el colegio. Entonces como que el semáforo permitió eso, fue un lugar de acogida y mucho aprendizaje. Por fortuna, puedo decir que por fortuna en el sentido de que siento que también el semáforo puede convertirse en un lugar de una zona de confort y también en un lugar donde el artista puede también estancarse. Siento que el semáforo puede verse como un trampolín, una posibilidad de aprender, de tener carácter,
de entender también un público, de manejarlo, de hacer lectura del contexto, del espacio, incluso del ambiente social que se puede estar creando en el momento. En cambio, en un lugar donde sí te están esperando, ya sea un teatro, una carpa, un escenario, una plaza, una casa, una empresa, etcétera, pero donde estás siendo, digamos, ya sea invitado, contratado, es distinto en la medida que estás teniendo unos ingresos, incluso mucho mejores, y te están exigiendo en la medida de eso un vestuario, un maquillaje, una puesta en escena, lo que te exige como artista ser más integral en ese sentido. Y por otro lado, me gusta mucho el tema del juego porque no tengo, digamos, otros números de riesgo, y considero que el cirquero tiene que tener siempre como ese riesgo, como ese acompañamiento ahí como del peligro, de que hay una muerte, de que hay una posibilidad no sé, de que pasen cosas que no queremos o que pueden ser dolorosas o trágicas. Y en mi caso, como yo hago malabarismo y como les decía, de bajo impacto, no hay como tanto ese riesgo, lo que el juego sí me permite hacerlo, entonces creo que por ahí cumplo como con esa labor. La verdad me da mucho gusto el tema de manipular fuego, lo disfruto bastante, y igualmente creo que es algo de nunca acabar su aprendizaje. Todo el tiempo estoy conociendo otras técnicas, otras formas, entonces en esas estamos.